Bueno, señoras y señores, vamos a un año atrás, hace más de un año. Y vienen otras cosas, cada vez son más fuertes los rumores de que el presidente Donald Trump planea despedir al fiscal especial Robert Mueller. Eso fue hace más de un año. La trama rusa. Hoy el presidente aseguró que esos rumores son falsos. Ay, bendito, nene. Ayer, un abogado del equipo de transición de Trump acusó a Mueller de actuar ilegalmente, justo cuando la investigación podría estar más cerca de la oficina. Eso eran los reportajes sensacionalistas que sembraba Telemundo en la audiencia. Miren ahí, miren. Un abogado del equipo de transición Eso fue hace un año. Trump confirmó a NBC que envió una carta al Congreso en la que asegura que la investigación del fiscal especial Robert Mueller actuó indebidamente. No compartió la carta con NBC, pero la página web Político publicó el texto en Internet. La carta afirma que Mueller obtuvo correos electrónicos del equipo de transición de Trump de forma ilegal. Bueno, eso fue hace un año. Miren ahora. Esto es lo nuevo. Las versiones del fiscal general y de los demócratas son tan diferentes que parece que hablen de dos informes distintos. Did not have the cooperation of President Trump or the Trump campaign. Barr afirmó que no hubo colusión ni obstrucción de justicia. No collusion, no obstruction. No collusion. Game over. Diciendo que esto le exonera y puso en un tuit una foto basada en la serie Games of Thrones en la que parece parodiar la investigación. Dice, para los que odian y los demócratas de la izquierda radical, se acabó. Están llorando. Los demócratas afirman. Mira los demócratas. Que Trump cometió obstrucción de justicia. Otros demócratas añaden que también. Ay, bendito. Mira. Están llorando los demócratas. ¿Qué se van a inventar ahora? ¿Qué se van a inventar ahora? Mueller afirma que la interferencia rusa fue amplia y sistemática. En obstrucción de justicia, que Trump despidió al exdirector del FBI Bendito. y ordenó que también Univisión. Da pena. General Jeff Sessions, aunque los asistentes de Trump se negaron a hacerlo. Pero al final el tema pasa a la Cámara Baja de mayoría demócrata. Es la que al final decidirá si hay un juicio político o impeachment contra Trump o no. La líder Nancy Pelosi afirma que lo próximo Mira Nancy Pelosi. Ay, bendito. No, tranquila Nancy, tranquila. No llore, no llore. No llore Nancy, no llore. No llore, no llore. Realmente acaba de recibir lo que posiblemente sería una acción política por parte del Congreso en contra de él por obstruir justicia. No llore, no llore. No llore, no llore. Todavía quedan 2 años más, no llore. Bueno, a usted le quedan 3. No llore, no llore. Desde un lugar del universo donde los celulares no pueden ser hackeados, llegan las noticias más ilógicas del momento. MRC Latino presenta a Ray Cruz en Broma y en Serio. ¿Qué tal amigos? Soy Ray Cruz para En Broma y en Serio de MRC Latino. Tenemos malas noticias para los medios liberales. La trama rusa se acabó. Sí, por supuesto, se acabó la trama rusa. Ahora vamos a ver qué es lo nuevo que se inventan los medios. Claro, por supuesto, Telemundo y su pseudoanalista El Piolín, Jorge Vaqueiro, está haciendo otro intento para tratar de revivir el tema de la trama rusa, porque han estado todo este tiempo, 2 años y pico, hablando de lo mismo. Bueno, vamos a ver lo que ahora se está buscando inventar Telemundo y El Piolín. Telemundo presenta las caricaturas de las noticias. Presentando al Piolín. Presentando al Piolín. Fantasías animadas de ayer y hoy presenta al Piolín, Julio Vaqueiro. Es cierto, he visto un lindo gatito. Sí, viste un lindo gatito. Mira. Está claro, el informe demuestra que no hubo contubernio entre Trump y su campaña y los rusos, pero dice mucho más. Sí, mucho más, José. Vamos este es el reporte. Vamos con Piolín. 500 páginas, el resultado de una investigación de 22 meses, 19 fiscales, unos 40 agentes del FBI, 500 entrevistados, testigos, 2.800 citaciones. Toda en fin, esa gente. Una labor titánica que dio resultados quítale pero eso. Que demuestra que legalmente el presidente sale bien librado. Ahora bien, con esta información en el Congreso,
puede comenzar un nuevo proceso, un proceso político. Ahí va otra vez. Puede ser muy costoso. Oye, para qué politiquero. Qué politiquero. Ya por lo pronto. Pero mira, repíteme cuánta gente trabajó en esa investigación. 19 fiscales, unos 40 agentes del FBI, 500 entrevistados, testigos, 2.800 citaciones, en fin, una labor titánica que dio. Y todavía lo duda. Pero que demuestra que legalmente el presidente sale bien librado. Claro. Pero que demuestra que legalmente el presidente sale bien librado. Así es. Pero que demuestra que legalmente el presidente sale bien Así librado. es, se cerró esto. ¡Caso cerrado! Eso es, doctora Polo. He dicho, caso cerrado. Díselo de nuevo. Díselo de nuevo. Díselo de nuevo. Cerrado, se acabó. Díselo de nuevo. Díselo, Jorge. Díselo de nuevo. Caso cerrado. Para que entiendan. Caso cerrado. He dicho caso cerrado. Actualízate. Actualízate. No peleen. Mientras eso ocurría, el periodista de Univisión, Jorge Ramos, fue a una conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, hizo quedar en ridículo a Jorge Ramos. Bendito, daba pena cómo Jorge Ramos se prestó para eso, para hacer el ridículo allí delante de sus colegas periodistas. Vamos a ver la pregunta que le hizo. Vamos a ver en el momento donde le trató de insistir para que López Obrador hablara mal de Trump. Mira, increíble. Jorgito, bendito, da pena. En el 2017... Ahí va la pregunta. En el 2017, en una entrevista usted me dijo que Donald Trump sí era un racista. Incluso después usted escribió un libro llamado Oye Trump. Otra vez con Trump. Chico, pasa la página, déjalo tranquilo ya. Pero desde que llegó usted a la presidencia, aparentemente las cosas han cambiado un poco. Muchos acusan a su gobierno de ser la policía migratoria de Donald Trump. La pregunta es si usted cree que el silencio es la mejor estrategia para lidiar con un bully como Donald Trump. Mira, un bully, le llamó un bully. ¿Qué periodista más objetivo? No debemos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos. Ahí va. Como política. Ahí va. Y que ha habido una relación de respeto mutuo. Muy bien. Que yo estimo mucho. Muy bien. Yo represento a todos los mexicanos. Así es. Y me importa tener una muy buena relación. Mira, con el gobierno de Estados Unidos. Es una vecindad necesaria, una muy buena vecindad que debemos de procurar. Mira, Jorge Ramos llegó allí esperando que él fuera a atacar a Donald Trump y se encontró con otra cosa. Vamos a seguir escuchando a López Obrador. Lo que hay en el fondo, Jorge, en México y en otras partes, que además no debe por qué considerarse un defecto o algo que afecte a la vida pública. Lo que hay en el fondo es que son posturas distintas. Claro. O sea, Donald Trump es republicano y Jorge Ramos es demócrata. De fascismo, de neoliberalismo. Hablemos de que siempre han habido dos posturas, dos corrientes de pensamiento. Así es. El pensamiento conservador. Donald Trump. Y el pensamiento liberal. Jorge Ramos. Tú crees en la libertad de expresión. La misma libertad de expresión que no crees para los demás, como por ejemplo, cuando en tu propia cuenta de Twitter, este servidor, Ray Cruz Santiago, está bloqueado. ¿Por qué? Porque tú no puedes aceptar cuando yo te digo la verdad. Te duele cuando yo te digo la verdad. No importa que me bloquees. Yo sé que estos videos tú los ves. Te quiero. Comparte este video. Tú mismo, Jorge, comparte este video. Indígnate. Somos Ray Cruz para MRC Latino.